Bueno, pues vamos a platicar sobre el método de agrupamiento espectral, que esencialmente lo que hace es formar una gráfica y trabajar sobre una nueva matriz llamada Laplaciano. Ahora aquí. Bien. Eh, a ver, para trabajar con esto vamos a tener que construir las definiciones básicas. Serían tener que construir una gráfica que tenga vértices y aristas y una matriz de grado que va eh, podemos trabajar con una matriz con pesos o una matriz simplemente de adyacencia, ¿no? Entonces aquí si es nada más la matriz de adyacencia, que es como lo vamos a trabajar en esta presentación, son solo unos que indican cuando una arista, dos nodos están conectados, ¿no? Tomen en cuenta que los pesos deben ser positivos. Este, tenemos que encontrar o vamos a dividir la gráfica o hacer esta definición, ¿no? Vamos a dividir la gráfica en componentes conexas. Una componente es aquella donde todos los nodos están conectados, es importante. Eso quiere decir que cada entrada entre ellos debería haber un 1. Y estas son dos formas de caracterizar a la gráfica, ¿no? O sea, uno es simplemente midiendo la cantidad de aristas, es esta, o bien el tamaño, ¿no? Midiendo a través de la cantidad de conexiones, ¿no? Uno es la cantidad de vértices y otro la cantidad de conexiones que tenga cada nodo. ¿Cómo formamos una gráfica, perdón? Una gráfica la podemos formar por tres métodos, ¿no? Establecemos un radio de tamaño epsilon que determine la similitud entre cada nodo y trazamos una arista entre ellos. O bien nos fijamos en los k nodos más cercanos y trazamos una arista entre ellos. O bien, utilizando esta función, determinamos un radio de influencia, por así decirlo, por así llamarlo, y trazamos una aristas entre todos los nodos que ahí caigan, ¿no? Y así es como vamos a conformar. Una vez hecho eso, pues lo que vamos a hacer con esa nueva gráfica conformada de puntos tomados de nuestros vectores en algún espacio, pues lo que vamos a hacer es construir esta matriz L, que es lo que vamos a llamar el Laplaciano, ¿no? Que no es otra cosa que quitar de la matriz de pesos, de la que suma todas las aristas, le quitamos la de adyacencia. Y esencialmente pues va a ser esta la definición, donde hay como no hay nodos recurrentes, entonces en la entrada II, en la diagonal vamos a tener la cantidad de aristas y en todas las demás vamos a tener menos uno, ¿no? Así se ve, así se ve esta gráfica de ejemplo, se ve de esta forma, ¿no? Que el 1 tiene arista o peso 3 y tiene conexiones con los nodos de 3 4 y 2, ¿no? Entonces por eso se ve así. Y lo mismo para cada nodo. Entonces tienen esta matriz diagonal a la cual, pues ya lo sabemos, ¿no? Cada que tengamos matrices, pues vamos a intentar trabajar con su descomposición, pues para ver eh, qué propiedades le obtenemos, ¿no? Y de aquí podemos ver, o sea, bueno, algo que vamos a demostrar es que se cumple esta relación, ¿no? Entonces la descomposición de mi matriz L se puede expresar de esta manera. Algo que pueden revisar en la página de Wikipedia, que me parece un aporte muy interesante, es que esta matriz, el Laplaciano, tiene un símil, es muy parecida a la ecuación de calor, en términos de que se puede llevar uniformes muy similar la una a la otra, ¿no? De hecho, lo importante de eso es que lo que estamos viendo aquí, una forma de interpretar estos nodos, es que lo que aquí entra al nodo 1 es lo que sale de sus nodos vecinos. Lo que entra al nodo 2 es lo que sale de sus nodos vecinos, ¿no? O sea, hay una especie de simetría construida en la estructura o que se puede inferir de la estructura de la red, plasmada y plasmada en el laplaciano, y que se puede establecer un símil con la ecuación de calor por eso, ¿no? Eh, Algunas propiedades es que esta matriz es semidefinida positiva, su eigenvalor más pequeño es L, eso es trivial, ¿no? Y va a tener n eigenvalores. Algo importante de esto es, bueno, el primer fase es que esto es equivalente a estos, eso va a ser fundamental para una diapositiva posterior. Simplemente estamos completando un binomio al cuadrado perfecto, ¿no? O sea, es decir, de este paso lo que hacemos es eh, agregar un término en el que multiplicamos a FJ, pues, y le agregamos el 1 medio,
y pues de ahí obtenemos esta relación, ¿no? O sea, es decir, esta forma se puede expresar así, simplemente el peso por la diferencia entre las entradas del eigenvector al cuadrado, ¿no? Ahora, cada uno de estos, una parte importante es que, una propuesta importante, un teorema por demostrar es que esta matriz es, este, este, esta expresión y lo que se puede encontrar con el laplaciano es eh, que si el grafo es conexo, completamente conexo, entonces esa componente tiene valor cero. Y eso es fácil es bastante sencillo de entender. Eh, Asumiendo que supongamos que el eigenvalor lo que debe cumplir es que cero debe ser igual a justo esta expresión, ¿no? Lo que está proponiendo es que el eigenvalor de tamaño cero corresponde a la primera componente, ¿no? La primera gran componente. Entonces, debería cumplir con esta expresión. Y esto se hace posible pues porque los pesos son positivos. Entonces aquí no habría forma de hacer esta expresión cero, por lo tanto debe ser a través de esto. Eso quiere decir que FI debe ser igual a FJ. ¿Ok? Y eso solo se puede a lo largo de... Ay, perdón. A lo largo de la primera componente. Es decir, cuando todas las entradas son la componente... Eh, el primer eigenvector tiene entradas 1, ¿no? Y esencialmente esto es precisamente lo que determina una componente. Para el caso general, es para cuando tenemos una sola componente, y en el caso en el que hay más k componentes, pues esencialmente cada componente tiene un laplaciano asociado en el que vamos a sacar un eigenvector, ¿no? El eigenvector de tamaño 0, pues con eigenvalor 0, pues va a determinar cuando cada una de estas componentes es conexa. Eso es esencialmente, es decir, hacemos esto k veces. Un ejemplo de Python, pues así, el ejemplo que de hecho vieron en la diapositiva hace 3 o 4 diapositivas, pues es este. Aquí está el, el, la matriz, su matriz de adyacencia. De ahí se forma el laplaciano que, bueno, aquí no se ve, pero es esencialmente es L igual a D menos A. Sacamos los eigenvectores de eso y lo que obtenemos es que como hay una entrada de tamaño cero, quiere decir que tiene una gran componente, ¿no? Una sola componente. En este caso partí la gráfica, en algún punto inducí en el nodo 4 fue donde quité las aristas, pues se puede ver acá, ¿no? O sea, aquí está una serie de una serie de conexiones y acá está otra. Entonces lo que vamos a hacer es sacar los eigenvectores y esto va a tener una componente de tamaño cero y esta va a tener una componente de tamaño cero. Y en el gran esquema, o sea, en la matriz L, vamos a tener dos eigenvalores de tamaño cero. Quiere decir que esto tiene dos componentes, ¿no? Y así para acá componentes. Un hallazgo importante es el que hizo Fiedler en el 72 y básicamente es fijarse en el siguiente eigenvector más pequeño, ¿no? O sea, es el eigenvalor de tamaño 2 debería cumplir con esto, ¿no? O sea, F es un problema de optimización, ya lo habíamos visto, y eso va a significar de esta expresión encontrar el valor más pequeño, ¿no? Entonces algo importante de los eigenvectores es que son componentes de los eigenvectores es que están normalizados y que son ortogonales al primer eigenvector, ¿no? Eso quiere decir que el segundo eigenvector debería cumplir con esto. Es decir, todas sus entradas deberían sumar 0, ¿no? Y ya habíamos encontrado que esta expresión se puede pues, poner en estos términos, ¿no? Entonces nuestro problema se reduce a minimizar, a encontrar alguna partición, alguna asignación de entre unos y menos unos de aristas que permitan hacer esta minimización de valores, ¿no? Es decir, yo quisiera encontrar el eigenvector, o sea, quisiera asignarlo de tal forma, ¿dónde voy a poner el eigenvalor? ¿No? Es decir, los eigenvalores van en la escala real y después de eso encontramos el eigenvector. ¿Dónde lo debo poner? Pues para minimizar eso, ¿no?
y si lo voy a poner en el 0. Lo que voy a hacer yo es centrar y a partir de una vez el problema de admisión consiste en encontrar alguna asignación de las aristas de tal forma que todas estas contribuciones se compensen con todas las del otro lado. Y pues aquí si pusiera yo el eigenvector, el eigenvalor aquí, pues esto sería muy difícil de encontrar porque aquí solo hay una arista y acá todas serían positivas, ¿no? O sea, si aquí estuviera el 0. Si aquí estuviera el 0, pues también tal vez sea algún aporte, pero todas estas contribuyen de forma positiva. Entonces, el problema de optimización radica en encontrar la posición donde yo pueda establecer el eigenvalor lambda 2 de tal forma que todas estas contribuciones de este lado permitan compensar todas las del otro lado. ¿Sí? Y ese es precisamente, o sea, una vez encontrado esa posición, pues lo que hacemos es construimos el eigenvector a partir de eso, y eso es lo que se llama el vector de Fiedler. Es el segundo eigenvector en tamaño, ¿no? Para este problema, pues fíjense, lo que hacemos es básicamente buscar el segundo eigenvector y después lo vemos, ¿no? Dentro de nuestra matriz de, de eigenvectores encontrados. Lo que nos dice esto es la cantidad de menos de puntos asignados con un negativo. Es un grupo y la otra es... O sea, aquí habría que hacer un signo, ¿no? O sea, el operador signo sobre Fiedler vector para que me diera esto es menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Es decir, hay dos grupos en esta gráfica. ¿Ok? Entonces, esencialmente eso es lo que vamos a hacer con nuestros con descomposición espectral, ¿no? Eh, Conformamos la matriz L, sobre esa sacamos los eigenvectores y después hacemos cualquier forma de agrupamiento que puede ser K-means. Bien, y este ejemplo lo dejo para otro video.